No hay de qué. Todos somos amigos. Seiryu hizo un gesto con la mano y dijo. En cuanto a enseñarme el Chidori, olvídalo. Ya tengo el Rasengan. El Chidori no me sería de mucha ayuda. Era la verdad. Aunque el Chidori era un ninjutsu poderoso que más tarde evolucionaría hacia el rayo púrpura, más avanzado y práctico, no le resultaba muy útil a Seiryu. Aparte de unas pocas técnicas excepcionalmente prácticas, las comunes no entraban en sus planes. Con el sistema, significaba que no le faltarían medios ofensivos en el futuro. Comparado con técnicas que requerían sellos complejos, los kit, que solo necesitaban un sello, eran claramente más convenientes. Entonces digamos que te debo un favor. Kakashi lo pensó y le pareció razonable. Seiryu ya dominaba el Rasengan, que era una técnica sin sellos y aún más cómoda que el Chidori. Sin embargo, al haber aceptado la amabilidad de Seiryu, no podía quedarse de brazos cruzados, pero no tenía nada que ofrecer a cambio. Solo podía deberle un favor por ahora. Seiryu negó con la cabeza. No hace falta. Cuando yo practicaba esgrima, tú y el tío Sakumo me ayudaron mucho. Esto no es gran cosa, ¿para qué hablar de favores? La actitud de Kakashi fue firme. Eso es diferente. En aquel entonces solo intercambiábamos impresiones, y ambos aprendimos algo. Esta vez me hablaste del futuro desarrollo del Chidori, y yo no te di nada a cambio. Hizo una pausa y dijo con seriedad. Te debo un favor. Si en el futuro necesitas que haga algo, solo tienes que pedírmelo. Seiryu sonrió con resignación y dejó de discutir. Está bien, como quieras. Kakashi asintió ligeramente. Sí. Toc, toc, toc. En ese momento, llegaron unos golpes a la puerta, seguidos de una voz fuerte. Era Obito. Kakashi, ¿estás ahí? Apúrate, no hagas que el sensei espere demasiado. Al oír los golpes, Kakashi y Seiryu regresaron a la entrada. Al abrir la puerta, aparecieron Obito y Rin. Perdón, espérenme un momento. Kakashi les dijo a sus dos compañeros, luego volvió a entrar en su habitación para comenzar a prepararse. Seiryu saludó a sus dos compañeros con la mano. «Hey, ¿cuánto tiempo, Obito, Rin?» Al ver a Seiryu, Obito torció el labio y dijo con desdén. «¿Tú también estás aquí?» En cambio, Rin parecía muy contenta. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Hacía mucho que no veía a Seiryu. Con una sonrisa amable, preguntó. «Seiryu, ¿no tienes misión hoy?» «Sí, hoy descanso». Hacía tiempo que no veía a Rin, y seguía siendo muy linda. Un tipo de belleza diferente a la de Kurenai. Seiryu explicó. No tenía nada que hacer, así que pasé por casa de Kakashi. También quería preguntarle cómo iba el desarrollo de su nueva técnica. Obito miró a Seiryu y dijo con indiferencia. ¿Tienes miedo de que Kakashi te supere, no? No es que odiara a Seiryu. Bueno, tal vez un poco. Cada vez que Seiryu estaba cerca, notaba que la mirada de Rin se desviaba hacia él de vez en cuando, lo que le molestaba un poco. Maldición. ¿Tan increíble es ser guapo? Han pasado unos meses, pero parece que no has mejorado mucho, Obito. Seiryu ya estaba acostumbrado a la mala voluntad de Obito. Si este tipo alguna vez le hablara bien, pensaría que lo había poseído otro reencarnado. La voz de Seiryu adoptó un tono burlón. Todavía no has despertado el Sharingan, ¿verdad? Comparado con Ryota, tu talento es realmente pobre. Él solo es un año mayor que tú. Si no te esfuerzas más, te dejará muy atrás. Obito se quedó desconcertado, pero no pudo replicar. Aquellas palabras del pasado parecían un boomerang que ahora le golpeaba con fuerza. Su rostro se puso rojo intenso y solo pudo intentar salvar la imagen. El talento del clan Uchiha no se mide por la edad a la que se despierta el Sharingan. Hay quienes acumulan poco a poco y luego explotan. Claramente yo soy de ese tipo. Seiryu le dio una palmada en el hombro a Obito y suspiró. Otra vez cambias la configuración de tu clan Uchiha. Como siempre, Obito, siempre logras inventar cosas que ni siquiera puedo imaginar. Obito lo señaló con furia. Bastardo, te desafío a un duelo. Ya no soy la misma persona que en la Academia Ninja. El sistema no emitió ningún din, así que Seiryu se decepcionó y no se molestó en discutir con ese idiota. Se giró hacia Rin y sonrió. Rin, me enteré de que has estado estudiando ninjutsu médico últimamente. La Academia Ninja solo enseñaba conocimientos básicos y no cubría el ninjutsu médico. Sin embargo, Konoha tenía una institución dedicada a entrenar ninjas médicos. El Hospital Ninja de Konoha. Una vez que alguien se graduaba de la academia y se convertía en genin, si estaba dispuesto, podía ir al hospital como interno. Para aprender ninjutsu médico. Sí. Al mencionar esto, Rin pareció un poco avergonzada. Asintió ligeramente y dijo con suavidad. Pero es un poco difícil.
Todavía no domino muchos de los puntos clave. Mirando a Seiryu, Rin reunió valor y murmuró. Seiryu, tú también eres hábil en ninjutsu médico, ¿verdad? ¿Puedo pedirte consejos sobre ninjutsu médico en el futuro? En la academia, solía pedirle ayuda a Seiryu con la teoría y las tareas. Decirlo ahora no parecía fuera de lugar. Seiryu era realmente habilidoso en ninjutsu médico. Bueno, para ser honesto, la razón por la que eligió estudiar ninjutsu médico no era solo porque sentía que se adaptaba mejor a ella, sino también porque le daba un motivo para hablar con Seiryu. Al estar en equipos diferentes, hacía mucho que no hablaba con él. No quería quedarse demasiado rezagada respecto a Seiryu, hasta el punto de no poder alcanzarlo. Seiryu se quedó atónito un momento. Mirando a la seria Rin, no se negó y sonrió. Por supuesto. Los amigos deben ayudarse. Justo estaba hablando con Kakashi sobre su nueva técnica, el Chidori. ¿De verdad? Rin se sorprendió gratamente. Su rostro se sonrojó y se acercó un poco más. Levantando ligeramente la mirada hacia Seiryu, mostró una sonrisa adorable. Entonces quedo en tus manos, Seiryu. Esa sonrisa se parecía mucho a la de Kurenai, así que Seiryu, por impulso, extendió la mano y acarició la cabeza de Rin, sonriendo. No hay de qué. Sintiendo la mano cálida en su cabeza, Rin se quedó paralizada. Seiryu realmente le había acariciado la cabeza. Acariciado la cabeza. Ese gesto era demasiado íntimo. Hizo que el rostro de Rin se enrojeciera por completo. Su ritmo cardíaco se aceleró notablemente. ¿Se siente bien? No, no es así. Seiryu también se dio cuenta de que su acción había sido demasiado repentina y retiró la mano rápidamente. Con una sonrisa de disculpa y vergüenza, dijo, lo siento, Rin. No fue mi intención. Es que te vi tan linda y lo hice sin pensar, nada más. La persona frente a él no era su hermana Kurenai, a cuya cabeza estaba acostumbrado a acariciar, sino su compañera Rin. Ese gesto era realmente demasiado íntimo. Rin mantuvo el rostro rojo. Bajó la cabeza con timidez, su voz suave como el zumbido de un mosquito. No pasa nada. Y, gracias por el cumplido. Estaba completamente desconcertada. Seiryu le acarició la cabeza porque la encontró linda. Incluso volvió a llamarla linda. Esto era demasiado vergonzoso. ¿Cómo debía responder? Rin sintió que su cerebro se había trabado y no se atrevía a mirar a Seiryu a los ojos. El rubor de la chica lo superaba todo. Su expresión tímida lo decía todo. La vergüenza de Rin la hacía ver increíblemente adorable. Sin embargo, Obito no se veía impresionado. Al contrario, miraba fijamente a Rin, sonrojada. Como si hubiera presenciado algo increíble. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Seiryu extendió la mano para acariciar el cabello de Rin? ¿Y Rin mostraba una expresión tan tímida? Inexplicablemente, una extraña emoción brotó en el corazón de Obito, como si algo le hubiera sido arrebatado. Rin nunca le había mostrado esa expresión a él. Esa clase de expresión parecía que solo la mostraba cuando estaba frente a Seiryu. ¿Era Seiryu especial para Rin? ¡No! Eso no es así. Obito se negaba a creer algo así desde lo más profundo de su corazón. Rin era una persona amable. Aquello solo había sido un acto involuntario de Seiryu, y Seiryu se había disculpado. Con la personalidad amable de Rin, era imposible que culpara a Seiryu. Cuando el sensei Minato elogió a Rin antes, ella también se puso muy tímida. Esa era solo la personalidad de Rin. Se sonroja con facilidad. No era por el gesto íntimo de Seiryu que estaba tan avergonzada. Cierto, solo fue un accidente. Seiryu siempre tenía la costumbre de acariciar la cabeza de Kurenai. Seguro que fue un movimiento habitual, confundiendo a Rin con Kurenai. Rin debía saberlo también. Fue un accidente. Obito sintió que su suposición era correcto. Tenía que serlo. Sin embargo, por alguna razón, la emoción en su corazón no desaparecía, y la expresión en su rostro se volvió algo extraña. Ceño fruncido, duda, confusión, profunda reflexión. Bajo el estímulo de esas extrañas emociones, Obito no se dio cuenta. Un destello rojo apareció en sus ojos, originalmente negros como el azabache. Y una sola aspa negra adornaba las pupilas carmesí, girando ligeramente. Ese era el Sharingan. Obito, tus ojos. Como estaba muy avergonzada y no se atrevía a mirar directamente a Seiryu, Rin quiso romper el ambiente algo incómodo. Naturalmente, intentó iniciar una conversación con la otra persona presente, Obito. Como resultado, al girar la cabeza, notó que la expresión de Obito era bastante extraña. Lo que más le sorprendió fue, en ese momento, los ojos de Obito eran realmente carmesí. Ese era el límite de sangre del clan Uchiha, el Sharingan. Obito había despertado su Sharingan en ese preciso instante. ¿Cómo pudo ocurrir justo ahora?
Al oír la exclamación de Rin, Seiryu también miró a Obito y vio el Sharingan de una aspa en sus ojos. Seiryu no pudo evitar murmurar para sí. ¿Habrá sido estimulado por mi acción de recién? ¿Eso realmente funcionó? El requisito previo para que el clan Uchiha despertara sus ojos era la estimulación emocional. Claramente, las fluctuaciones emocionales en el corazón de Obito debieron haber sido lo suficientemente intensas como para despertar el Sharingan. Sin embargo, ¿el impacto de su acción habitual en el corazón de Obito fue realmente tan fuerte? ¿Incluso eso pudo desencadenar el despertar de Obito? Bueno, pensándolo bien, era razonable. En la historia original, este tipo era un loco Uchiha que pasó directamente de 2 aspas al Manjeki. Ahora, despertar sus ojos por celos debido a un gesto íntimo hacia Rin no era sorprendente. El clan Uchiha siempre había sido un clan neurótico en su mente. Seiryu alzó una ceja hacia Obito y preguntó a sabiendas. Nada mal, has despertado el Sharingan en un momento como este. ¿Cómo lo lograste? ¿Eh? ¿Lograr qué? ¿Qué me pasa? Obito finalmente salió de su profunda reflexión y miró a Seiryu y Rin confundido. No notó de inmediato el cambio en sus ojos. Pero reaccionó rápido. Todo lo que tenía delante parecía más nítido ahora, con mayor resolución y fluidez. Algunos detalles que antes habría ignorado ahora los captaba con claridad. Esto es, he despertado mis ojos. Como miembro del clan Uchiha, Obito conocía naturalmente las habilidades del Sharingan. El hecho de que todo se viera más claro significaba, había despertado el Sharingan. La emoción de despertar sus ojos arrasó con esa extraña sensación. Antes de su descenso a la oscuridad, Obito era fundamentalmente una persona algo torpe y no muy brillante. Si no lo fuera, no habría dejado de ver que Rin sentía algo por Seiryu. Obito ya se había convencido de que lo ocurrido antes era solo un accidente, una tontería sin importancia, así que sus emociones se calmaron rápido. Solo quedó la alegría de haber despertado sus ojos. La sonrisa en el rostro de Obito no podía contenerse, y finalmente soltó una carcajada. Jajaja, yo también he despertado mis ojos. Por fin los alcanzo a ustedes. En la Academia Ninja, despertar el Sharingan siempre había sido la meta y el deseo de Obito. Sentía que solo así podría alcanzar a esos genios. Ahora por fin lo había logrado. Alcanzar a Kakashi y Seiryu, a quienes consideraba rivales, creía que en el futuro no se quedaría atrás de nadie. Haría que Rin supiera que él tampoco era débil. Un día, derrotaría a Kakashi y derrotaría a Seiryu. Obito seguía siendo demasiado confiado. Ni siquiera un mero Sharingan de una aspa. Hace 2 años ya había derrotado a un Uchiha con Sharingan de 2 aspas. Rin. Obito seguía siendo tan confiado como siempre. Sin embargo, también se alegraba por Obito. Despertar sus ojos se había convertido en una obsesión para él, y ahora por fin lo había logrado. ¿Despertar? ¿Despertar qué? Kakashi, que había vuelto a su habitación a preparar sus cosas, regresó en ese momento y se quedó confundido al oír las palabras de Obito. Luego vio el Sharingan de una aspa en los ojos de Obito. Se quedó atónito un momento y dijo con sorpresa. Obito, ¿has despertado el Sharingan? Obito había estado hablando de esto durante más de 2 años frente a ellos, y ahora por fin lo había logrado. Era motivo de celebración. Con suerte, dejaría de fastidiarlos con el tema. Obito estaba muy satisfecho con la sorpresa de Kakashi, y la sonrisa en su rostro se hizo aún más amplia. Así es, ya he despertado el Sharingan. Desde hoy, no me vencerán tan fácilmente. Kakashi. Entonces sigue así. Kakashi no comentó sobre la confianza de Obito. No es que no hubiera luchado contra Uchiha que habían despertado sus ojos. ¿Acaso Ryota, con un ojo de una aspa y el otro de 2, tampoco podía contra él? Obito solo había despertado un Sharingan de una aspa. Era imposible que fuera una amenaza real. Los únicos entre los estudiantes del mismo año que podían considerarse rivales verdaderos eran Seiryu y Gui. Unos días después, casa de Tsunade. Los miembros del equipo 4 ya se habían reunido. Completamente equipados y listos para partir, Kurenai se sentía un poco nerviosa. Miró a Tsunade y preguntó. Tsunade-sensei, ¿cuál es nuestra misión esta vez? ¿Necesitamos salir de la aldea? Nunca había salido de Konoha en todos sus años de crecimiento. Sentía anticipación por salir de la aldea, pero también algo de nerviosismo. Sí. Tsunade asintió y explicó brevemente la misión. Acepté una misión para exterminar bandidos. La ubicación está dentro del país del fuego, así que tenemos que salir de la aldea. Sin embargo, es solo una misión de rango C, así que no será difícil para ustedes. El mundo ninja no era pacífico.
Años de guerra continua habían dado lugar a muchos bandidos y forajidos que asolaban varias regiones, ocupaban montañas y sobrevivían saqueando los recursos de pequeñas aldeas y países. No solo había bandidos, sino incluso grupos criminales organizados. Algunas pequeñas aldeas y países que sufrían bajo esos bandidos no podían resistirse y solo podían gastar dinero para contratar ayuda externa. Los ninjas eran, en esencia, un tipo de mercenarios. Al oír esto, Seiryu mostró interés. ¿Bandidos? ¿Son fuertes? ¿Hay algún ninja entre ellos? También sentía curiosidad por su primera misión fuera de la aldea. Llevaba más de 3 años en este mundo y su rango de actividad se había limitado a Konoha. Hacía tiempo que quería salir a ver el mundo. No debería haber. Tsunade hizo un gesto con la mano. Según la información, solo hay alrededor de 100 bandidos. Es imposible que un grupo tan pequeño tenga ninjas. De lo contrario, la recompensa no sería de solo 30.000 rios. La recompensa por una misión de rango 6 solía oscilar entre 10.000 y 50.000 rios. También podía considerarse una forma de medir la dificultad de la misión. 100 bandidos sonaban a muchos, pero si solo eran gente común, incluso un genin recién graduado no tendría demasiadas dificultades para eliminarlos. Los genin también poseían un poder de combate decente, muy por encima de lo que la gente común podía manejar. Tsunade cruzó los brazos y dijo: esta misión es para que ustedes 3, genins, vean sangre y experimenten el combate real de primera mano. Hacer que los 3 jóvenes vieran sangre y experimentaran el combate real era el verdadero propósito de esta misión. Un ninja que nunca había visto sangre no podía considerarse un verdadero ninja. El combate real no era como los ejercicios en las clases prácticas de la Academia Ninja. Requería mancharse las manos de sangre y adaptarse a la sensación de matar a un enemigo. Kurena y Shizune se mostraron solemnes. Entendían naturalmente lo que Tsunade quería decir con ver sangre. Matar. Tendrían que quitar vidas humanas personalmente. Antes de esto, lo máximo que habían matado eran pollos o peces. Matar a una persona era realmente una experiencia nueva, y era imposible no sentirse nervioso. Sin embargo, después de convertirse en ninjas, ya se habían preparado mentalmente. La expresión de Seiryu también se volvió seria. Entonces, partamos. Tampoco había matado a nadie. Ni siquiera había matado un pollo, como mucho había ayudado a Kurena y a matar algunos peces. Su corazón aún era cálido. No era tan frío como el cuchillo de un pescadero en el mercado. Sobre matar, Seiryu no sabía si sería capaz de hacerlo cuando llegara el momento. Después de todo, era esencialmente una persona buena y honesta. Le costaría mucho adaptarse. Tsunade miró a los 3 jóvenes de rostro serio, asintió e hizo un gesto. Entonces, nos vamos. Swish, swish, swish. El grupo se movió, saltando hacia la puerta principal de Konoha, saliendo rápidamente de la aldea y dirigiéndose en una dirección. Un día después, afueras de un valle, Tsunade miró a los 3 jóvenes que estaban listos para actuar y les advirtió con solemnidad: no intervendré en esta misión. Si ni siquiera pueden manejar a un simple grupo de 100 bandidos, les sugiero que dejen de ser ninjas. Esta misión era para ellos 3, y ella no planeaba interferir. Si no podían resolver algo tan pequeño, no deberían ser ninjas en el futuro. Esta profesión no sería para ellos. Sí, garantizamos el cumplimiento de la misión. La expresión de Seiryu era solemne y seria. A punto de matar a alguien, no sabía si podría desempeñarse bien. Esperaba no avergonzarse, o sería humillante. Como un digno reencarnado, si empezara a vomitar solo por matar a alguien, realmente deshonraría a sus predecesores. Sí, garantizamos el cumplimiento de la misión. Kurena y Shizune hablaron al unísono, con expresiones igualmente serias. Tsunade hizo un gesto y dio la orden. Muy bien, comiencen la operación. Swish, swish, swish. Recibiendo la orden, los 3 se movieron y cargaron hacia el campamento de bandidos no muy lejos. Pronto, comenzaron a oírse gritos desde dentro del campamento. Escuchando el alboroto y los gritos, Tsunade murmuró para sí: solo a través de la sangre se crece. Se avecina una nueva ronda de guerra. Si no quieren morir en la guerra, crezcan lo más rápido posible, pequeños. El cambio de la Academia Ninja de un sistema de 6 años a uno de 3 años era una medida tomada por los altos mandos de Konoha para prepararse para la guerra que se avecinaba. Konoha necesitaba reponer sus fuerzas vitales. Solo en tiempos de guerra la Academia cambiaba de 6 años a 3. La guerra era una palabra pesada. Habiendo experimentado la Segunda Gran Guerra Ninja, ella conocía bien sus horrores. Ninguna persona podía cambiar una tendencia tan grande. Nadie tenía esa capacidad. Para sobrevivir en la trituradora de la guerra, uno solo podía confiar en sí mismo.
¿Ya terminó? No salió nada mal, ¿verdad? El alboroto en el campamento cesó de repente, y Tsunade se quedó atónita. Mirando la hora, solo habían pasado unos minutos. Su corazón se tensó. ¿Podría haber pasado algo? Preocupada, Tsunade apoyó el pie y se precipitó hacia el campamento. Era extremadamente rápida y llegó en menos de 10 segundos. Al observar la escena, Tsunade se quedó helada. El campamento frente a ella estaba lleno de cadáveres amontonados como pequeñas colinas. La sangre teñía el suelo, y había restos esparcidos por todas partes. Un fuerte olor a sangre impregnaba el aire. Si su hemofobia no se hubiera curado, habría sentido que su cuerpo se debilitaba al ver aquello. Más adelante, ante el montón de cadáveres, se escuchó una risa emocionada de Seiryu. Jejeje, demasiado débiles. Parece un poco insatisfactorio. La ropa de Seiryu estaba empapada en sangre. Lentamente sacó su espada ninja del corazón de un cadáver, y la sangre salpicó. La sonrisa en su rostro mostraba emoción, sed de sangre, violencia, locura y crueldad. Parecía un loco que ansiaba la masacre y que aún quería más. Justo antes, cuando su primer golpe atravesó el corazón de un bandido y la sangre le salpicó la cara, Seiryu no sintió miedo. Sus manos no temblaron, ni sintió ganas de vomitar. En cambio, sintió una extraña emoción. El chorro de sangre al cortar la carne con la espada ninja, el Shaka haciendo estallar cuerpos, el rayo quemando enemigos, el Rasengan moliendo un brazo hasta convertirlo en pulpa. Todo aquello hizo que Seiryu se sintiera extremadamente satisfecho y emocionado. Parecía adaptarse muy rápido a matar. En solo unos minutos, no quedó nadie con vida en el campamento excepto Kurena y Shizune. Tsunade-sensei, rápido, vaya a ver a Seiryu. Su estado actual es muy extraño. Ya lo vi una vez. Al ver aparecer a Tsunade, Kurenai se apresuró a acercarse. Su delicado rostro estaba lleno de preocupación y miedo. Había visto a Seiryu así una vez antes. Fue cuando ese Ryota grande los interceptó a la salida de la escuela. Esa escena la había aterrorizado y dejado una profunda impresión en su corazón. Incluso ahora, no la había olvidado. Y el Seiryu actual era aún más cruel y frío que antes. En solo unos minutos, había masacrado a más de 100 bandidos. Esto era demasiado anormal. ¿Y si Seiryu no podía volver a la normalidad? Era algo que ella no quería ver bajo ningún concepto. Shizune siguió de cerca a Tsunade, sus ojos también llenos de tensión. Dijo con urgencia. Tsunade-sama, el Seiryu actual no está bien. Es como una persona completamente diferente a la de siempre, como si la estimulación de la sangre hubiera provocado un cambio en su personalidad. La escena que acababa de ocurrir también la había impactado. En la vida cotidiana, aunque Seiryu era un poco fiable, nunca había mostrado una expresión tan cruel, sanguinaria y retorcida. Era como si se hubiera convertido en otra persona. Y notó que ese cambio comenzó en el momento en que Seiryu mató a la primera persona. La estimulación de la sangre provocó un cambio drástico en su personalidad. Eso también debía ser un episodio de la enfermedad de Seiryu. Ustedes dos, quédense aquí. Tsunade solo dijo eso a Kurena y Shizune, pero cuando miró a Seiryu, la preocupación en sus ojos no era menor que la de ellas. Esa sonrisa loca era casi idéntica a la que tenía cuando se cortó la garganta para curar su hemofobia. No, era aún más loca. Este chico había vuelto a los extremos, y era incluso más grave que la vez anterior. La estimulación de la sangre había desencadenado otra personalidad. ¿Cómo podía este mocoso tener una enfermedad tan problemática? Si no pudiera volver a la normalidad. Pensando en esto, la preocupación de Tsunade no disminuyó. Con un movimiento, apareció directamente junto a Seiryu. Tomando aire profundamente, habló con un tono calmado y preocupado. ¿Estás bien, chico? Al oír la voz de Tsunade, Seiryu inclinó la cabeza, se lamió los labios y, aún sonriendo feliz como un loco, dijo, ¿qué podría pasarme? Estaba bien. Solo sentía que no era suficiente. Solo que no fue lo suficientemente satisfactorio. Estos bandidos eran demasiado débiles. Mejor si fueran más fuertes y más numerosos. Realmente no era satisfactorio. Esos bandidos eran demasiado débiles. Morían fácilmente antes de siquiera poder bloquear un solo movimiento suyo. Si fueran más fuertes y más numerosos, ¿no sería más interesante? Este tipo de combate era completamente diferente a los ejercicios de la Academia Ninja. Estaba experimentando un placer sin precedentes. La emoción de la batalla, la emoción de matar. Ahora que todos los enemigos estaban muertos, inexplicablemente se sentía insatisfecho. No es suficiente. La sonrisa feliz de Seiryu preocupó aún más a Tsunade. Frunció los labios y dijo, si no es suficiente, ¿quieres matarnos a nosotras? Había visto personas sedientas de sangre antes.
También era un tipo de enfermedad, un trastorno psicológico. Era común entre los ninjas que habían experimentado la guerra o un trauma. En casos graves, mataban sin control, sin mostrar piedad ni siquiera a familiares, amigos, amantes o gente común. Matar se convertía en una forma de placer. Le preocupaba que Seiryu se convirtiera en ese tipo de persona, alguien controlado por el deseo de matar. La razón por la que decidió ser la instructora Nini Sensei de Seiryu era precisamente para evitar que este comportamiento extremo escalara y causara consecuencias irreparables. Sin embargo, después de solo una misión y de ver sangre una vez, el estado extremo de Seiryu ya se había intensificado. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al oír las palabras de Tsunade, Seiryu le lanzó una mirada extraña y la sonrisa feliz en su rostro desapareció. Se convirtió en una expresión de confusión. ¿Por qué de repente actúas como una loca? ¿En serio, qué quería decir con eso? ¿A qué se refería con que si no era suficiente, quería matarlas a ellas? ¿Acaso era masoquista? Espera, los masoquistas no dejan que los maten. Solo sienten placer por el dolor físico o psicológico. No significa que realmente quieran morir. Entonces, ¿qué intentaba decir Tsunade? ¿Acaso la loca era ella? Uf. Al escuchar la respuesta de Seiryu y verlo volver a la normalidad, Tsunade soltó un largo suspiro. Su corazón finalmente se relajó un poco. Afortunadamente, aunque este mocoso volvió a los extremos, no fue consumido por el deseo de matar ni se convirtió en alguien que atacaría a los suyos. Pero no estaba segura de si podría recuperarse cada vez que entraba en ese estado. Era un riesgo enorme. La expresión de Tsunade era seria mientras preguntaba con gravedad. ¿Sabes lo que acabas de hacer, chico? Seiryu se quedó atónito un momento, sus ojos se volvieron extraños mientras miraba a Tsunade como si estuviera enferma. Tonterías. Estaba cumpliendo la misión. ¿No era la misión que asignaste? ¿Por qué actúas tan raro? Todo había estado bien hace un momento. ¿Por qué esta mujer de repente actuaba de forma extraña? Para hacer una pregunta tan sin sentido, la frase grandes pechos, poco cerebro realmente no debería usarse para describir a esta mala mujer Tsunade. Tsunade. Este chico realmente se había recuperado por completo. Solo la versión habitual de él podía irritarla con solo unas pocas palabras. Era como si el Seiryu que acababa de mostrar una expresión emocionada, sanguinaria, violenta y cruel hubiera sido solo una ilusión suya. ¿Cómo se recuperó tan rápido? Tsunade reprimió las ganas de darle un golpe en la cabeza y dijo lentamente. ¿No sientes que hace un momento no eras tú mismo? ¿No era yo mismo? Seiryu se sorprendió ligeramente y recordó su estado reciente. ¿Había algo anormal? Quizás un poco, pero eso era normal. Seiryu sonrió e hizo un gesto con la mano. Un poco, pero debería ser normal. Era mi primera vez matando a alguien. En cualquier primera vez, es normal estar un poco nervioso. No soy como ese amigo que mata a menudo en esas historias de titulares engañosos. Es razonable actuar un poco diferente cuando uno está nervioso. Seiryu sentía que era muy razonable. No importa cuál sea la primera vez, uno se siente nervioso y confundido. Mostrar un lado diferente al habitual era perfectamente normal. Esa sensación de satisfacción y emoción solo era una manifestación de los nervios. En cambio, Seiryu incluso se sentía un poco orgulloso. Pero poder matar por primera vez y aún así mantener la calma, pararme entre un montón de cadáveres y charlar contigo, mi actuación no debería considerarse mala, ¿verdad? Jeje, como era de esperar de mí, el genio más fuerte de Konoha. No deshonró a sus predecesores reencarnados. La primera vez que mató a alguien, no tembló, ni palideció, ni vomitó. Esta actuación no debería considerarse mala. Realmente como era de esperar de él. Como pensaba, ¿no se da cuenta? Al escuchar las palabras de Seiryu, Tsunade sintió una extraña pesadez asentarse en su corazón. A Seiryu le faltaba una conciencia precisa de sus propios síntomas, de su comportamiento extremo y de lo diferente que era de su yo habitual. Era una forma de deterioro cognitivo. Lo que otros veían como anormal, Seiryu lo veía como perfectamente normal. Esta condición era increíblemente problemática. En todos sus años como ninja médico, era la primera vez que Tsunade se sentía tan impotente ante un caso. Era incluso más difícil que lidiar con su propia hemofobia. Este mocoso realmente no deja descansar a nadie. Exhalando lentamente, Tsunade hizo un gesto con la mano, sin querer seguir con el tema. En cambio, dijo, tu actuación fue muy buena. Sin embargo, trata de controlarte en el futuro. Aunque ser ninja es una profesión que requiere matar, aún así, todo tiene un límite. Matar es el último recurso. Nunca debes ver el asesinato como algo normal.
Solo podía guiarlo, no forzarlo. Era mejor guiar la corriente que bloquearla. Intentaría aliviar los síntomas de Seiryu poco a poco. Incluso si no podían curarse por completo, nunca permitiría que empeoraran. Tsunade ya había llegado a una conclusión. Si la condición de Seiryu seguía empeorando, podría tener consecuencias extremadamente graves. Esa también era una de las razones por las que había decidido tomarle personalmente como su instructor a Jnin, para poder vigilarlo de cerca. Realmente estás actuando un poco rara. Seiryu frunció el ceño, sintiendo que Tsunade era demasiado susceptible, y torció el labio. Por supuesto que sé que matar está mal. ¿Cómo podría verlo como algo normal? La razón por la que maté a esos bandidos fue por la misión, ¿no? Y tú fuiste quien dio la orden. En verdad, había otra razón. La misión del sistema. Justo cuando Seiryu irrumpió en el campamento de los bandidos, una notificación del sistema sonó en su mente. Nueva misión emitida. Ding. Has encontrado un ataque de matones de Rukongai. ¿Cómo se atreven unos simples matones a mostrar falta de respeto al anfitrión, el futuro soberano de los tres reinos? Esto es una grave ofensa. Por favor, toma las medidas adecuadas. Misión emitida. Exterminar a los matones de Rukongai. Recompensa de la misión. Kaid. Probablemente era porque Seiryu pertenecía al equipo médico de la cuarta división. La recompensa por esta misión era un Kaid. Exterminar a los matones de Rukongai. ¿Cómo exterminarlos? Naturalmente, matando a cada uno de ellos. Además, los bandidos eran criminales que alteraban la estabilidad regional. Seiryu no sentía ninguna carga psicológica al matarlos. En solo unos minutos, más de 100 bandidos habían sido aniquilados. Kurena y Shizune apenas tuvieron oportunidad de actuar antes de que Seiryu lo terminara todo por su cuenta. Ding. Misión completada. Distribuyendo recompensa. En ese momento, el que probablemente era el último bandido exhaló su último aliento. La notificación de misión completada resonó en la cabeza de Seiryu. Los principios y aplicaciones del Kaid. Madera seca recibe la primavera inundaron su mente. Seiryu no pudo evitar pensar. El Bakut es ninjutsu, el Bakut son técnicas de sellado, y el Kaid es ninjutsu médico. Cuando regrese, intentaré ver si puedo recrearlo. En Bleach, el concepto de Kaid solo se mencionó brevemente. Simplemente se conocía como un kit que se usaba para curar. Aunque este Kaid no tenía una designación numérica, el nombre por sí solo sugería que no era débil. Intentaría reconstruirlo cuando regresara. Por aquí. Al ver que Seiryu había vuelto a la normalidad, Kurena y Shizune también se apresuraron a acercarse. «Seiryu, ¿estás bien?» Con los ojos ligeramente enrojecidos, Kurenai se lanzó hacia él. Levantando ligeramente la mirada, su delicado rostro aún mostraba rastros de preocupación. «Realmente me asustaste hace un momento. ¿De qué hay que tener miedo?» Seiryu le acarició la cabeza a Kurenai y sonrió. «Ya que nos hemos convertido en ninjas, matar es inevitable. Tienes que adaptarte. Mírame a mí, me he adaptado perfectamente». Sin sonrojarme, sin respirar con dificultad. Los dos claramente no estaban en la misma sintonía. «No me refería a eso», murmuró Kurenai. Temía que Seiryu no pudiera volver a su ser habitual. Esa versión de él de antes no era el verdadero Seiryu. El Seiryu que ella conocía podía ser un poco fiable a veces, pero nunca daba miedo. Pero ese Seiryu de hace un momento era aterrador. Seiryu parecía confundido. ¿No tienes miedo de matar por primera vez? Kurenai quiso explicar más, pero Tsunade habló primero. Está bien, ya basta de aferrarte. Mirando a los dos abrazados, Tsunade no le dio importancia. El vínculo entre estos dos hermanos siempre había sido fuerte. Dijo, misión cumplida. Regresemos a Konoha. Aunque su hemofobia había mejorado mucho, el hedor de la sangre aún la hacía sentir incómoda. No quería quedarse en ese lugar ni un segundo más. Observando el desorden a su alrededor, Tsunade no sintió ninguna compasión por la muerte de los bandidos. Sin embargo, no podían dejar el lugar tal como estaba. Primero, limpien el campamento. A menos que sea absolutamente necesario, los cuerpos deben ser enterrados. Este es el respeto final por la vida. También es para prevenir un brote de peste. Aunque este lugar está a cierta distancia de Konoha, sigue estando dentro de las fronteras del País del Fuego. Con expresión seria, Tsunade comenzó a compartir su experiencia. También debemos eliminar cualquier cosa que pueda exponer nuestras identidades. Un ninja debe ser cauteloso y meticuloso cuando está en una misión. No se deben dejar pistas innecesarias. Esto es para evitar ser rastreados por ninjas de aldeas enemigas y para minimizar el riesgo. Era su deber como instructor a Jnin, y se basaba en una experiencia ganada con esfuerzo.
Debía asegurarse de que los genins bajo su mando comprendieran estas lecciones. ¿Sí? Los 3 genins respondieron al unísono. Comenzaron a limpiar los cuerpos del campamento. Con la técnica del clon de sombra, solo les llevó unos 10 minutos enterrar a los más de 100 cadáveres en el acto. También borraron cualquier rastro que pudiera exponerlos como ninjas de Konoha. Vámonos. Después de confirmar que no había descuidos, Tsunade se preparó para liderar al equipo fuera. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de salir del valle, se toparon directamente con alguien. Un hombre vestido con una túnica negra, con la mitad de su rostro cubierta por una máscara negra, un protector de frente rayado y ojos de un verde pálido. Parece que llegué un paso tarde. ¿Ya han limpiado este nido de bandidos? Las inusuales pupilas del hombre recorrieron a los 4 que tenía delante. Su tono era calmado. Su mirada se detuvo un momento en Tsunade y Seiryu. Entrecerró los ojos y luego soltó una risa baja. Pero parece que me he topado con 2 presas valiosas. Una de las Sannin de Konoha, la princesa Tsunade. Y un mocoso con una recompensa de 5 millones de ryos. Parece una ganancia inesperada. Para él, era realmente una agradable sorpresa. La recompensa por Tsunade, una de las Sannin de Konoha, no era pequeña en el mercado negro. Y luego estaba este mocoso con una recompensa de 5 millones de ryos. Mucho más rentable que exterminar a 100 bandidos. Al ver al hombre, el rostro de Tsunade se oscureció de inmediato, y un destello de vigilancia brilló en sus ojos mientras murmuraba. Ninja renegado de Takigakure, el ninja inmortal Kakuzu. Oye, se me olvidó consultar el almanaque antes de salir. ¿Cómo me encontré con un tipo tan problemático? Aunque no llevaba la icónica capa negra con nubes rojas, Seiryu lo reconoció de inmediato. Un futuro miembro de Akatsuki, Kakuzu, uno de la pareja inmortal. Hablando de Kakuzu, lo que Seiryu recordaba con más claridad era la broma sobre lanzar un shuriken desde 800 millas de distancia y salir ileso. Por supuesto, bromas aparte. Era muy consciente de la fuerza de Kakuzu. Como mínimo, un poderoso de nivel Kage. Y debido a su técnica secreta, había que matarlo 5 veces. ¿Se me olvidó consultar el almanaque? Encontrarme con un oponente tan problemático en mi primera misión fuera de Konoha. Conocer a un jefe de alto nivel justo después de salir de la aldea de novatos. Esto es ridículo. Y algo no está bien. ¿Por qué tengo una recompensa de 5 millones de ryos en mi cabeza? Seiryu se sintió sin palabras y confundido. La mirada de Kakuzu se había detenido claramente en él hace un momento, y ese niño con una recompensa de 5 millones de ryos definitivamente se refería a él. ¿Qué estaba pasando? Él era una persona honesta y respetuosa de la ley, solo un niño que salía de Konoha por primera vez. ¿Cómo podía haber una recompensa por su cabeza? ¿Quién lo odiaba tanto? Su reputación como genio ya se había extendido, y otras aldeas lo estaban atacando. 5 millones de ryos. 5 millones. En la historia original, Asuma, el hijo adulto del Hokage, solo valía 35 millones de ryos. Él era solo un novato que no se había graduado hace mucho, y ya tenía una recompensa de 5 millones de ryos. ¿Qué bastardo puso una recompensa por un niño como él? Más les valía rezar para que nunca descubriera quién fue, o les aplastaría la cabeza. Princesa Tsunade, una de las Sannin de Konoha, no deseo ser tu enemigo. Puedes irte con los otros 2. La voz de Kakuzu era calmada, pero llevaba una autoridad incuestionable. Su mirada se desplazó hacia Seiryu. Sin embargo, me llevaré al niño con la recompensa de 5 millones de ryos. Las Sannin de Konoha eran poderosos reconocidos en el mundo ninja, aunque no le temía. Después de todo, era el hombre que se había enfrentado a Senju Hashirama, el dios shinobi, y había sobrevivido. Pero no quería problemas innecesarios. Tsunade era la princesa de Konoha. Atacarla podría provocar a Konoha, una de las grandes aldeas ninja. Enfrentarse solo a Konoha no era sabio. Mientras obtuviera los 5 millones de ryos, este viaje no habría sido en vano. Seiryu se quedó atónito. ¿Qué te hice yo para provocarte? ¿Es esto un trato de protagonista? Atrayendo hostilidad a donde quiera que voy. Ser reencarnado es realmente difícil. Ante esta repentina presencia hostil, Kurena y Shizune también se pusieron tensas. No sabían quién era ese hombre. Pero a juzgar por la expresión seria de Tsunade, claramente era un poderoso conocido. Eso es imposible. Tsunade se negó sin dudar, mirando fríamente a Kakuzu. Eres solo un ninja renegado de Takigakure. ¿Qué te da derecho a hablar así frente a mí? Si no quieres morir, lárgate. Olvídate de Seiryu, que era especial en su corazón. Ni siquiera abandonaría a un ninja ordinario de Konoha. Aunque estaba alerta ante él, no le temía.
Si esto fuera antes, cuando todavía sufría de hemofobia, no habría sido rival para Kakuzu. Pero ahora, ya no temía a la batalla. Jejeje. Kakuzu no se sorprendió. Soltó una risa baja. Como era de esperar de la princesa Tsunade. Realmente tienes algo del espíritu de Senju Hashirama. Sin embargo, yo soy el hombre que luchó contra tu abuelo y salió ileso. Si estuvieras sola, tal vez podrías escapar de mí. Pero mientras arrastras a 3 cargas, ¿realmente crees que puedes salir ilesa? Nunca había peleado con Tsunade, así que no conocía su verdadera fuerza. No había manera de que fuera débil. Si estuviera sola, podría escapar. Pero proteger a 3 cargas al mismo tiempo. Eso sería imposible. Seiryu aún tuvo tiempo para burlarse. Como era de esperar de Kakuzu. Cuando se enfrentaba a ninjas de Konoha, no podía resistirse a presumir de su historial. Seiryu sospechaba que tenía exhibicionismo. Kakuzu sonrió con sorna. Aunque no deseo provocar a Konoha, tampoco le temo. Ya que te niegas a irte, entonces quédate aquí todos. Déjame ver cuánto heredaste de tu abuelo. Liberación de fuego. Jaqueca abrasadora. Kakuzu actuó con decisión, atacando sin dudar. Después de formar sellos con las manos, su espalda se abultó de repente. Un monstruo de hilos con una máscara roja emergió detrás de su hombro. Era como si le hubiera crecido otra cabeza. Esa era su técnica secreta, miedo terrestre. 5 corazones, 5 máscaras, 5 naturalezas de chakra. La máscara roja abrió la boca y, al momento siguiente, un mar de llamas masivo brotó. El fuego avanzó como una marea, incendiando todo a su paso. La temperatura a su alrededor se elevó bruscamente mientras las llamas furiosas amenazaban con engullirlos. Umf. Aunque las llamas eran rápidas e intensas, Tsunade solo resopló, su expresión se volvió concentrada. Ordenó a los 3 que se retiraran detrás de ella. Levantó su pierna derecha en alto y la pisó con fuerza. ¡Bum! El suelo se agrietó violentamente. Una sección de tierra se elevó, formando un grueso muro de tierra que bloqueó las llamas. Ya que te niegas a escuchar, te mataré. Los ojos de Tsunade eran penetrantes, su voz llena de ira. Avanzó y golpeó el muro de tierra con el puño. ¡Bum! Bajo su fuerza monstruosa, el muro se hizo añicos al instante. Los escombros rotos salieron disparados como balas de cañón hacia la posición anterior de Kakuzu. ¡Bum, bum, bum! Los escombros golpearon el suelo con fuertes explosiones, llenando el aire de humo y polvo. Pero Kakuzu había desaparecido. En cambio, 4 monstruos de hilos negros con máscaras de diferentes colores cargaron hacia adelante. Formaron un círculo, rodeándolos. En ese momento, una notificación del sistema resonó de repente en la mente de Seiryu. Ding. Encuentro con ataque de Oyou nuevamente. El anfitrión es el futuro rey de las almas que gobierna los 3 reinos y debe priorizar el mantenimiento de la estabilidad. Los Oyou son almas malvadas corruptas y la raíz del desequilibrio en los 3 reinos. Por favor, anfitrión, purifica al menos grande e inferior, Hylian, y a varios Oyous ordinarios que tienes delante para mantener la estabilidad de los 3 reinos. Misión emitida. Purificar al menos grande e inferior, Hylian, y a varios Oyous ordinarios. Recompensa de la misión. Bakut número 58. Kakushitsu y Haku. Seiryu maldijo para sus adentros. Las misiones relacionadas con Oyous solo habían aparecido 2 veces. Cada vez que aparecían, la dificultad era escandalosa. Quédense detrás de mí. Los protegeré, no permitiré que les pase nada. Mientras observaba a los 4 monstruos enmascarados acercarse, Tsunade les indicó a Seiryu y a los otros 2. Sin embargo, su corazón se sentía pesado. Su mente se aceleró mientras buscaba desesperadamente una forma de escapar. Aunque solo fue un ataque de sondeo, ya había determinado que el oponente no era un shinobi común. Su fuerza superaba con creces la de un Chunin típico de Konoha. No era alguien fácil de enfrentar. Si estuviera sola, tal vez aún tuviera una oportunidad de matarlo. Pero ahora tenía que proteger a Seiryu y a los demás. Más adelante, Kakuzu usó la técnica del cuerpo parpadeante para acortar la distancia, sus ojos verde oscuro llenos de diversión. ¿Qué, no les pasará nada? Si fuera tu abuelo, tal vez podría lograrlo, pero tú no. Tan pronto como terminó de hablar, Kakuzu lanzó un puñetazo. Su muñeca se separó de su brazo, conectada solo por hilos negros, y su puño voló hacia Tsunade como una bala de cañón. El ángulo era extraño, pero la fuerza detrás no era para nada débil. Con la técnica secreta miedo terrestre activada, el cuerpo de Kakuzu estaba unido por hilos negros, lo que permitía que partes de él se separaran libremente. Esto hacía que sus ataques fueran aún más impredecibles y peligrosos. Retrocedan. Gritó Tsunade. Su estilo de lucha era audaz y directo. Ante el puñetazo que se acercaba, ella lanzó su propio puñetazo.
En un instante, su chakra brotó y estalló, convirtiéndose en una fuerza monstruosa abrumadora. ¡Pum! Los dos puños chocaron con un golpe sordo. Claramente, la fuerza monstruosa de Tsunade era superior, aplastando instantáneamente el impulso de Kakuzu. Había muy pocas personas en todo el mundo shinobi que pudieran igualarla en un choque directo de puños. El puño de Kakuzu volvió incluso más rápido de lo que había venido, y arrastrado por los hilos negros, todo su cuerpo retrocedió varios pasos. Una fuerza tan increíble. Dando una voltereta en el aire, Kakuzu aterrizó firmemente sobre una roca que sobresalía y sacudió su brazo derecho ligeramente adolorido. Sus ojos verde oscuros se volvieron serios. Como era de esperar de la nieta del primer Hokage, su fuerza realmente no podía subestimarse. Sin embargo, su ataque solo había comenzado. Liberación de viento. Daño por presión. Liberación de rayo. Falsa oscuridad. Liberación de fuego. Trabajo inteligente y duro. Liberación de agua. Muro de agua formación. Kakuzu formó sellos con las manos y habló con calma. Al mismo tiempo, los monstruos enmascarados que rodeaban a los cuatro parecieron moverse bajo su control. Abrieron la boca, y las fluctuaciones de chakra a su alrededor se volvieron extremadamente intensas. Los shinobis, especialmente los poderosos, ejercen una presión abrumadora al realizar ninjutsu. En la situación original, cuando se enfrentaban a Kakashi y Sabusa realizando ninjutsu, incluso Uchiha Sasuke tuvo momentos en que su cuerpo se tensó y no podía moverse. Incluso sin habilidades sensoriales, el rostro de Kurena y Shizune ya había palidecido, intimidados por la pura presión. Seiryu murmuró para sus adentros. Como era de esperar de un experto de nivel Kage. Solo al realizar ninjutsu tiene esa presencia. Aunque no estaba tan afectado como Kurena y Shizune, Seiryu también sintió una presión invisible envolver todo su cuerpo. Afortunadamente, todavía estaba dentro de su tolerancia. El problema era cómo iba a completar la nueva tarea que le había emitido el sistema. ¿Matar a Kakuzu allí mismo? Imposible. No tenía ese tipo de fuerza en ese momento. Ni siquiera Tsunade podría lograrlo. Lo que necesitaban hacer ahora era encontrar una forma de escapar. Eso no debería ser demasiado difícil, ¿verdad? Esta mujer problemática, Tsunade, no era débil. Boom, 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 boom. Viento, rayo, fuego, agua. 4 tipos de ninjutsu fueron lanzados desde diferentes direcciones. Rodeaban a Tsunade y a los demás, sin dejar espacio para esquivar. Aunque no se combinaban en una técnica compuesta, al ser lanzados simultáneamente por un experto de nivel Kage como Kakuzu, aún tenían un poder abrumador. Los 4 ninjutsu se acercaban por todos los lados. Kurena y Shizune tenían el rostro pálido, y sus ojos estaban llenos de miedo. Un sentimiento de impotencia surgió dentro de ellas. Esto era completamente diferente de las pequeñas escaramuzas en la academia. Era un ninjutsu realizado por un shinobi verdaderamente poderoso. La sola presión les hacía perder la voluntad de resistir. Por este lado, Seiryu volvió a murmurar. Me pregunto si mi cañón del trueno rugiente tendrá ese poder. Un ninjutsu casual ya tenía esa presencia. Un experto de nivel Kage realmente merecía el título. Se preguntaba si ahora podría resistir un ataque de semejante experto. El poder del cañón del trueno rugiente, un Baku de rango medio alto de nivel 63, no era débil. Si el ataque viniera de una sola dirección, tal vez podría bloquearlo. Tsunade le indicó a Seiryu. Seiryu, cuida de ellas. No te preocupes. Mientras yo esté viva, no permitiré que les pase nada. Después de todo, Kurena y Shizune solo eran genins recién graduados y carecían de experiencia. Enfrentarse a un asalto de ninjutsu múltiple de un experto de primer nivel del mundo shinobi, era normal que entraran en pánico y sintieran miedo. Pero, ¿qué pasaba con este niño Seiryu? No solo no parecía asustado ni en pánico, sino que ni siquiera se veía nervioso. En cambio, parecía ligeramente ansioso. Oh, está bien. Siempre he confiado en ti. Seiryu asintió. Su expresión permaneció calmada, sin preocupación ni miedo, como si no entendiera lo que era el miedo. Tsunade lo miró y sintió que el estado de Seiryu no era del todo malo. Al menos no perdería la compostura por miedo o pánico. Quizás a sus ojos, mientras ella estuviera allí, todo estaría bien. Seiryu parecía tener una confianza ciega en ella. Este chico también tenía su lado adorable. En ese caso, no defraudaría la confianza que él depositaba en ella. Técnica de invocación. Mordiéndose el pulgar, Tsunade formó sellos con las manos y presionó su palma contra el suelo. ¡Puf! Surgió humo blanco, y una babosa masiva apareció en el centro del campo de batalla. ¡Bum, bum, bum, bum! Los 4 ninjutsu impactaron simultáneamente, pero no lograron causar daños significativos a la enorme babosa. Eso duele un poco.
Sintiendo el dolor en su cuerpo, la babosa que Tsunade había invocado frunció el ceño ligeramente. ¿Quién la invocaba solo para bloquear un ataque? ¿Qué clase de contratista usaba la técnica de invocación de esa manera? Luego, al sentir una fluctuación de chakra familiar, la babosa se detuvo. Este chakra es. Girando sus largos ojos hacia arriba, dijo con sorpresa. Realmente es Tsunade-sama. ¿Has superado tu hemofobia? Katsuyu era un fragmento de la sabia Katsuyu. En cierto sentido, era un avatar de la sabia Katsuyu. Sin embargo, la sabia Katsuyu tenía una personalidad amable y estaba acostumbrada a usar honoríficos. También era una señal de su reconocimiento a Tsunade que la tratara con el sufijo sama. Ya que Tsunade la había invocado, entonces estaba bien. Sí, Katsuyu-sama. Tsunade respondió cortésmente, también tratándola con el mismo honorífico. Luego dijo con tono serio. Katsuyu-sama, por favor proteja a estos 3 niños y asegúrese de que no sufran daño. Katsuyu asintió ligeramente y dijo con suavidad. Los protegeré. Puedes pelear sin preocupaciones. Ser invocada por un contratista significaba que el contratista estaba en batalla. Además, ella dominaba el senjutsu y poseía fuertes habilidades sensoriales, por lo que ya entendía la situación. Entonces se lo dejo a usted, Katsuyu-sama. Después de hablar, Tsunade saltó de la cabeza de Katsuyu y cargó hacia Kakuzu. Con la sabia babosa presente, la seguridad de Seiryu y los otros 2 debería estar garantizada. Necesitaba terminar esto lo más rápido posible. No buscaba matarlo, solo hacerlo retroceder. Una batalla rápida, una decisión rápida. Punzada del cielo en el pie. Usando la fuerza de su caída, la pierna derecha de Tsunade descendió como un hacha de batalla. Su inmensa fuerza hizo que el suelo en esa área se agrietara y rompiera al instante. Incontables fragmentos de piedra salieron disparados. Pero el ataque falló. La famosa bestia de invocación de las Sannin de Konoha. Su tamaño es realmente impresionante. Esquivando el golpe de Tsunade con un salto, Kakuzu entrecerró los ojos al mirar a la enorme Katsuyu. No le importó demasiado. Una bestia de invocación gigante podía desempeñar un papel importante en la batalla. Un Chunin común enfrentarse a tal criatura lo encontraría extremadamente problemático, y quizás ni siquiera poseería muchos ninjutsu capaces de dañarla. Pero él no era un Chunin común. Su fuerza superaba con creces ese nivel. Aunque era algo problemático, no era suficiente para hacerlo retroceder. Completar esta misión equivalía a varios años de ingresos. Para un hombre que valoraba el dinero por encima de todo, la tentación era enorme. No se rendiría fácilmente. Kakuzu miró fijamente a Tsunade, no muy lejos, y dijo con frialdad. El tiempo que una bestia de invocación puede permanecer es limitado. ¿Crees que puedes derrocarme dentro de ese tiempo? No me subestimes. Ninjutsu compuesto. Explosión de llama relámpago. Kakuzu formó sellos con las manos, controlando los monstruos enmascarados de liberación de rayo y liberación de fuego para que se movieran y fusionaran. Las 2 máscaras abrieron la boca al mismo tiempo, combinando liberación de rayo y liberación de fuego. Llamas furiosas brotaron con un rugido, entrelazadas con un rayo aterrador. Rayo y fuego se entrelazaron, las llamas potenciaban el rayo, formando un ataque aún más violento que avanzaba con feroz impulso. ¿Por qué no lo intentas y lo ves? Tsunade respondió con frialdad. Levantó su esbelta pierna derecha y volvió a pisar el suelo. Su fuerza monstruosa estalló, haciendo que una roca gigante de varios metros de altura se elevara de la tierra. ¡Pum! Con una patada de Tsunade, la roca gigante salió disparada como una bala de cañón. Chocó de frente con el ataque que se acercaba. ¡Bum! La roca gigante fue destrozada por el ninjutsu de rayo y fuego, pero logró bloquear el asalto. Swish. Inmediatamente después, Tsunade se impulsó desde el suelo y saltó hacia adelante. Se precipitó hacia Kakuzu a gran velocidad, ignorando las llamas y el rayo dispersos que tenía delante. El resplandor del fuego y el rayo se reflejaban en su rostro serio y hermoso, revelando su concentración y determinación. En un abrir y cerrar de ojos, apareció ante Kakuzu, balanceando su puño blanco con una fuerza terrible capaz de romper la tierra. Liberación de tierra. Lanza de tierra. Ante el puñetazo, Kakuzu no esquivó. Completó sus sellos manuales. Sus brazos se cruzaron frente a él, volviéndose negros como si estuvieran cubiertos de armadura, mientras elegía bloquear el golpe de Tsunade de frente. ¡Bum! Su pesado puño aterrizó con un sonido atronador, pero sintió como si hubiera golpeado acero sólido. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Una liberación de tierra que endurecía su cuerpo. Este hombre realmente poseía las 5 transformaciones de la naturaleza del chakra. La fuerza monstruosa del Senju realmente vive apa su reputación. El puñetazo era poderoso.
Aunque lo bloqueó, Kakuzu se vio obligado a retroceder. Paz, paz, paz. Sus pies pisaron con fuerza el suelo, dejando profundas huellas. Esto era suficiente para mostrar la fuerza detrás del puñetazo de Tsunade. Incluso la liberación de tierra. Lanza de tierra no pudo negarla por completo. Kakuzu sintió un leve entumecimiento en sus brazos. Después de estabilizarse, Kakuzu desvió su mirada hacia Katsuyu en la distancia y sonrió con sorna. Sin embargo, ahora no puedes preocuparte por ellos. Allí, bajo su control, el monstruo enmascarado de liberación de viento extendió las alas en su espalda con un zumbido y cargó hacia Seiryu y los demás sobre la cabeza de Katsuyu. Su velocidad era extremadamente rápida. La capacidad de volar le daba una ventaja tremenda. No te dejaré tener éxito. La percepción de Katsuyu era aguda y ya había sentido acercarse al monstruo enmascarado. Su voz era suave pero firme. Puz, puz, puz. Como liberación de agua, Katsuyu escupió una baba corrosiva de color amarillo pálido de su boca. Esta era una de sus pocas técnicas ofensivas. Sin embargo, contra los movimientos ágiles, similares a los de una libélula, del monstruo enmascarado de liberación de viento, aunque la baba cubría un área amplia, estaba demasiado dispersa y se esquivaba fácilmente. Incluso lo que no podía esquivarse era arrastrado por la liberación de viento. Era una amenaza menor, como mucho ganaba algo de tiempo. Katsuyu se sintió algo impotente. Realmente no era apta para el combate. Les dijo suavemente a los tres que estaban sobre ella. Pónganse cerca unos de otros. Usaré mi chakra para protegerlos. No se preocupen. Solo podía usar un método simple. Soportar el ataque del enemigo directamente. De todas formas, no moriría. Solo dolería un poco. Podía soportarlo. Una gran cantidad de chakra suave brotó de su cuerpo, formando una barrera tangible, como una esfera de agua, que envolvió a Seiryu y a los otros dos. Eso aseguraba su seguridad. Envuelto en el suave chakra de Katsuyu, los ojos de Seiryu brillaron mientras murmuraba para sus adentros. Esto es chakra de Senjutsu, ¿verdad? Me pregunto si mi hipótesis anterior era correcta. Una vez tuvo una teoría. El chakra de Senjutsu podría ser la forma correcta de usar los cánticos de Kid. Porque los cánticos de Kid potencian el poder del Kid, y el chakra de Senjutsu también potencia el poder del ninjutsu. Ese era el punto en común. Se preguntaba si podría tomar prestado el chakra de Senjutsu de la sabia babosa para probar su teoría. Zum, zum, zum. Justo cuando Seiryu estaba pensando, un zumbido resonó delante. El monstruo enmascarado de liberación de viento abrió la boca, liberando un huracán aterrador que barrió hacia ellos. Como una tormenta capaz de destruirlo todo, envolvió a Katsuyu y a los tres. Al ver esto, Katsuyu se apresuró a recordarles. Manténganse firmes. No se caigan. Antes de que terminara de hablar, vio al chico de pelo rojo sobre su cabeza hacer su movimiento. Maldición, ¿acaso crees que soy fácil de intimidar? Solo un simple monstruo enmascarado, dijo Seiryu con frialdad. No contraatacar no era su estilo. No podía enfrentar la fuerza de nivel Kage de Kakuzu en ese momento. Pero un simple monstruo enmascarado podía realmente alterar las cosas. Ad número 33. Skatsui. Formando un sello con la mano, Seiryu levantó la mano. Llamas de un blanco azulado brillante brotaron de su palma, extendiéndose hacia adelante en un amplio arco. ¡Bum! El viento y el fuego chocaron, causando una explosión en todo el campo. Llamas blancas brillantes se elevaron al cielo, las olas de viento se intensificaron, y la violenta onda expansiva barrió los alrededores. ¿Él lo bloqueó? Katsuyu se sorprendió. Por su apariencia, solo tendría unos 10 años. En realidad podía liberar un ninjutsu de tal poder. La liberación de viento de recién no era débil, y sin embargo la bloqueó con tanta facilidad. Este pequeño era verdaderamente extraordinario. Mira cómo te aplasto. Después de bloquear el huracán que se acercaba, Seiryu formó sellos con las manos nuevamente y señaló al monstruo enmascarado que volaba en el aire. Bakut número 30. Shitotsu Sansen. Swish, swish, swish. 3 rayos de luz dorada brillante, como espinas afiladas, atravesaron el cuerpo y las alas del monstruo. Sus movimientos quedaron sellados, y cayó directamente del cielo. Ad número 31. Shaka. Sin detener su ataque, Seiryu formó un sello con su mano izquierda mientras su mano derecha se extendía hacia adelante, liberando una bola de fuego de color naranja rojizo que dejaba un rastro de llamas. La practicidad del Kid, que solo requería un sello con una mano, quedó completamente demostrada. La velocidad de lanzamiento era extremadamente rápida. Formar sellos con la mano izquierda y liberar con la derecha. Si tuviera suficiente chakra, Seiryu incluso podría convertirse en una torreta humana, proporcionando apoyo de fuego por sí solo.
Convertirse en un ejército de un solo hombre ya no era un sueño. ¡Bum! El Shaka golpeó al monstruo enmascarado. Un rugido resonó, las explosiones sonaron y las llamas se elevaron al cielo. La onda expansiva se extendió hacia afuera. Después de recibir tal ataque, el monstruo enmascarado estalló en pedazos, dejando solo media máscara y numerosos hilos negros cayendo del aire. HMM. Sintiendo que uno de sus corazones había sido destruido, Kakuzu frunció el ceño ligeramente. No es de extrañar que tenga una recompensa de 5 millones de ríos en el mercado negro. ¿Es el genio más importante de Konoha? La liberación de viento de miedo terrestre había sido bloqueada. A esta edad, ya podía realizar ninjutsu de tal poder. Claramente, ese mocoso era el genio más importante de Konoha. Luego Kakuzu pareció darse cuenta de algo y entrecerró los ojos. No, si solo fuera un genio, no habría una condición de capturarlo vivo. Ese color de cabello, y esa técnica de sellado que inmovilizó a la liberación de viento de miedo terrestre. ¿Podría ser del clan Uzumaki? Cabello rojo, capaz de usar técnicas de sellado y shinobi de Konoha. ¿No era ese el símbolo del clan Uzumaki? No era de extrañar que hubiera un requisito para capturarlo vivo. Kakuzu sintió que había adivinado correctamente. Efectivamente, en cuanto a la recompensa de Seiru en el mercado negro, había un requisito adicional. Capturarlo vivo. La codicia en sus ojos se hizo aún más fuerte. Alguien con sangre Uzumaki no podía medirse solo con 5 millones de ríos. Su valor sería aún mayor. Si pudiera capturarlo, sería una gran ganancia. Parece que no necesito preocuparme. Tsunade, que también había estado prestando atención a ese lado, se sintió ligeramente aliviada. Aunque creía que Katsuyu podía proteger a los tres, seguía preocupada porque Katsuyu no era apta para el combate. Afortunadamente, Seiryu no era un genin común. Protegerse a sí mismo no debería ser un problema. Ahora necesitaba ponerse seria. Terminar esto rápido, cuanto antes mejor. Seiyujin. Liberación. Formando un sello con la mano, Tsunade liberó el Seiyujin en su frente. La marca se extendió como patrones florales sobre su piel. El chakra almacenado se movilizó en ese momento, fluyendo a través de cada parte de su cuerpo. No era la técnica de creación de renacimiento. Fuerza de 100. Simplemente estaba liberando el chakra almacenado para aumentar su fuerza. ¡Bum! Tsunade se impulsó desde el suelo. Una explosión de chakra en sus piernas rompió la tierra detrás de ella pulgada a pulgada. Su velocidad aumentó al instante mientras se convertía en una ráfaga que cargaba hacia Kakuzu. Esto era algo que había aprendido de Seiryu. Usar explosiones de chakra en las piernas para aumentar la velocidad. ¡Qué molestia! Entonces me ocuparé de ti primero. Al ver que la velocidad de Tsunade aumentaba nuevamente, Kakuzu no se atrevió a descuidarse. La presión que ella ejercía sobre él era inmensa. Como era de esperar de la nieta del primer Hokage. También tenía que responder con seriedad. ¡Bum! Su posición original fue destrozada por el puñetazo de Tsunade. Esquivando con un salto, Kakuzu aterrizó no muy lejos y miró a Tsunade con una fría sonrisa. Ninguno de ustedes escapará hoy. Déjame mostrarte mi verdadero poder. Técnica secreta. Modo miedo terrestre. Chisporroteo. Los monstruos que se habían separado de su cuerpo regresaron una vez más. Al momento siguiente, los hilos negros brotaron. Densas líneas negras se extendieron desde su boca, articulaciones y espalda. Finalmente, formaron 8 tentáculos hechos de hilos negros. Los tentáculos se agitaron salvajemente, con un aspecto extremadamente extraño. Las 4 máscaras restantes aparecieron una tras otra en sus hombros y sobre su cabeza, haciéndolo parecer un monstruo completo. Mirando el estado transformado de Kakuzu, Tsunade frunció el ceño ligeramente. Su chakra se ha vuelto más fuerte. ¿Qué clase de ninjutsu es este? Incluso con su conocimiento, nunca había visto una técnica tan extraña. Después de fusionarse con los monstruos enmascarados, las fluctuaciones de chakra de Kakuzu se intensificaron significativamente, superando con creces las de un Chunin. Mientras tanto, el sistema no respondió. Seiryu murmuró para sus adentros. Como esperaba, esta misión no es tan fácil de completar. Esta misión realmente no era fácil. La última vez, se completó después de que Kusina saliera de su estado semibestia con cola. El juicio del sistema era algo poco fiable. Ser sellada de nuevo contaba como purificación. Se preguntaba si esta vez la condición de finalización sería un poco más flexible. Aún así, Seiryu intentaría completar cualquier misión por las recompensas del sistema. Eran únicas. Aunque en el futuro podría obtener paquetes de regalo de ki de nivel medio o alto. Pero ¿qué tal si no los obtenía? Eso sería doloroso. ¿Debería arriesgarme?
Intentar ver si puedo matar a este tipo. Mientras observaba la batalla que se desarrollaba delante, los ojos de Seiryu brillaron mientras surgía un pensamiento audaz. Era intentar matar a Kakuzu. No era del todo imposible. La fuerza de Tsunade no era débil. En un combate 1 contra 1, sus posibilidades de ganar deberían ser mayores. ¿Acaso la gente realmente pensaba que Tsunade después de liberar el Seiyujin era solo para aparentar? En cuanto a si ella podía matarlo sola, eso era poco probable. Kakuzu no era tonto. Si percibía peligro, huiría. Con miedo terrestre, su margen de error era extremadamente alto. Era muy difícil de matar. Pero ¿y si él se unía a la batalla? No era un genin común. Tenía bastantes métodos. En ese momento, aparte de su chakra limitado y su falta de experiencia en combate, en términos de versatilidad, los Chunin comunes eran muy inferiores a él. Siempre que encontrara la oportunidad adecuada, matar a Kakuzu allí no era imposible. La información sobre Kakuzu no era ningún secreto para él. Pensando en esto, Seiryu soltó un suspiro y habló a la babosa debajo de él. Katsuyu-sama, una vez escuché a Tsunade-sensei mencionar, puedes transferir chakra a otros, ¿verdad? ¿El tipo de chakra que acabas de usar puede transferírseme a mí? Era cierto que Seiryu tenía una constitución especial, pero aún no había madurado por completo. El chakra en su cuerpo aún era limitado. No podía usar ki de nivel medio a alto muchas veces. Con un suministro continuo de chakra, su poder de combate no sería débil. También había una razón más. Quería verificar su hipótesis. Si el chakra de Senjutsu era la forma correcta de usar los cánticos de Kid. HMM. Al oír esto, Katsuyu se sorprendió ligeramente y no entendió lo que quería decir el pequeño. Pero aún así explicó. Puedo transferir chakra a otros, pero solo puedo transferir el chakra de Tsunade-sama, y requiere su cooperación. En cuanto a mi propio chakra, como contiene energía natural, la gente común no puede usarlo. Efectivamente podía transferir chakra a otros con la cooperación del invocador. Eso no era difícil. Sin embargo, transferir su propio chakra era imposible. El chakra de Senjutsu, que contiene energía natural, es como un veneno mortal para la gente común que no ha entrenado en Senjutsu. Entonces, es posible. Al oír esto, los ojos de Seiryu se iluminaron, mostrando un indicio de ansia. Si era posible, quería intentarlo. Este era un impulso compulsivo que había tenido durante mucho tiempo. Si había una posibilidad, querría intentarlo. Su compulsión se estaba agitando. Su expresión mostraba claramente. Quiero probar esto. Katsuyu se quedó en silencio un momento. Sintió que este pequeño era algo extraño. Esa expresión ansiosa no parecía bien, sin importar cómo la viera. Así que le recordó de nuevo. La gente común no puede usar chakra infundido con energía natural. Es potencialmente mortal. Con un error, te convertirás en un charco de baba. Aquellos que una vez entrenaron el modo sabio en el bosque Shikotsu, si fallaban, se convertían en un charco de baba y morían miserablemente. Porque ella era demasiado bondadosa para ver a esos ninjas morir ante ella, ya había cerrado el pasaje que conectaba el bosque Shikotsu con el mundo exterior. ¿Baba? ¿Convertirme en baba? Por supuesto, Seiryu sabía que absorber energía natural imprudentemente era peligroso. El monte Miboku convertía a uno en rana de piedra. La cueva Richie daba como resultado ser devorado. No esperaba que el bosque Shikotsu convirtiera a la gente en baba. Pero esto le recordó que el bosque Shikotsu realmente tenía una herencia del modo sabio. Incluso era posible que el modo sabio del primero Kage se originara en el bosque Shikotsu. En cuanto a que Hashirama desarrollara un modo sabio único para él mismo, eso claramente era poco probable. Después de todo, incluso el sabio de los 6 caminos tuvo que viajar al monte Miboku para aprender el modo sabio. Usar el modo sabio no era fácil. Desarrollar un modo sabio único era aún más difícil. Incluso Seiryu, un reencarnado con una habilidad de trampa, no creía que pudiera lograr eso. Katsuyu dijo con paciencia. No sé qué es una baba, pero absorber mi chakra es muy peligroso. Deberías dejar de pensarlo. Supongo que quieres ayudar a Tsunade-sama, ¿verdad? Pero Tsunade-sama no necesita tu ayuda. Ella es muy fuerte. Permanecer en un lugar seguro es lo que más debes hacer. Este pequeño probablemente quería ir a ayudar. Era confiable y no le temía al peligro. Pero no era necesario. Tsunade, que había superado su hemofobia, era muy fuerte. Seiryu asintió, aparentando tomarse en serio sus palabras. Pero sus acciones fueron las opuestas. Le dijo a Katsuyu. Katsuyu-sama, le confío a esas dos. Yo iré a ayudar. Katsuyu se quedó atónita. Oye, ¿acaso escuchaste lo que dije, pequeño? Este niño tenía problemas de audición, o quizás algo mal en su mente. No podía entender sus palabras.
Enfatizó de nuevo con tono serio. Tsunade-sama no necesita ayuda. Si vas, solo la distraerás. Seiryu hizo un gesto casual con la mano. No se preocupe. No me juzgue por mi edad. Soy muy fuerte. Si no puedo ganar de frente, siempre puedo lanzar un ataque furtivo. Su mirada se posó en Kakuzu abajo, y una sonrisa leve, casi maníaca, apareció en la comisura de su boca. Además, ya nos han acosado en nuestra propia puerta. No me quedaré de brazos cruzados. Aunque no pueda derrotarlo, debo darle una lección dolorosa. Soy un hombre. ¿Cómo puedo esconderme detrás de una mujer para que me proteja? Si no hacía sufrir a Kakuzu, no podría tragarse esta rabia. Maldición, incluso nos atacó a nosotros. También era por el bien de completar esta misión. Solo tomando acción habría una oportunidad de completarla. En cuanto a probar el cántico de Kid, eso era secundario. Kurenai corrió y agarró la mano de Seiryu nerviosamente. Seiryu, no vayas. Es demasiado peligroso. Shizune también se acercó. Después de calmarse, ya no estaba tan asustada. También sintió que era inapropiado que Seiryu ayudara. Seiryu, Katsuyu-sama tiene razón. Esta no es una batalla en la que podamos participar. Si vas, solo distraerás a Tsunade-sama. Una batalla de este nivel estaba fuera de su alcance. Era demasiado peligroso. No podían dejar que Seiryu corriera ese riesgo. Seiryu acarició la cabeza de Kurenai y la tranquilizó. No te preocupes. No voy a jugar con mi vida. No me enfrentaré de frente. Solo buscaré una oportunidad para lanzar un ataque furtivo. Recientemente desarrollé algunas técnicas poderosas que podrían ser útiles. Miró los largos ojos de Katsuyu y dijo con claridad. Además, hasta donde sé, la técnica de invocación tiene un límite de tiempo. Si esa mujer no puede derrotar al oponente rápidamente y se convierte en una batalla prolongada. Si Katsuyu-sama se ve obligada a cancelar la invocación, estaremos en un peligro aún mayor. Más importante aún, ese tipo es claramente un shinobi experimentado. Si se da cuenta de que no puede ganar rápido, no seguirá peleando con ella. Cambiará su objetivo hacia nosotros. Hasta donde Seiryu sabía, la técnica de invocación tenía un límite de tiempo. Aunque la criatura invocada podía mantenerse por sí misma un rato, no se sabía con certeza cuánto podía durar. No se atrevía a apostar por esa duración. ¿Qué pasaría si Kakuzu elegía demorar, o de repente cambiaba su objetivo hacia ellos para restringir a Tsunade? ¿Su situación no se volvería aún más peligrosa? El estilo de lucha de Tsunade dificultaba que defendiera de ataques a gran escala. Casualmente, Kakuzu sobresalía en ese tipo de técnicas. Pelear con él mientras los protegía la dejaría en un aprieto. Kurenai se mordió el labio. Pero, Seiryu la miró a los ojos y dijo con seriedad. No estoy siendo arrogante. Conozco mi propia fuerza. No correré riesgos excesivos. Kurenai frunció los labios, sintiéndose angustiada. Era porque ella era demasiado débil, solo capaz de ser una carga. Al oír esto, Katsuyu miró a Seiryu y dijo. Tu pensamiento es bastante agudo, pequeño. Desde esa perspectiva, la situación actual es ciertamente problemática. La técnica de invocación realmente tenía un límite de tiempo. Aunque la criatura invocada pudiera extenderlo un poco, no podía durar para siempre. Si ella era atacada y herida, la duración se acortaría, haciendo que la invocación terminara antes. Si lo que describió el niño realmente sucedía, sería ciertamente problemático. Podrían morir todos allí. Seiryu mostró una sonrisa confiada, y un rastro de emoción brilló en sus ojos. Katsuyu-sama, le confío a esas dos. Yo estaré bien. Pelear contra un experto de nivel Kage. Sin duda sería una experiencia valiosa. Seiryu sintió una inexplicable emoción. Quería luchar contra un verdadero poderoso.